Así es que un poco de repaso, este quizás sea el repaso más corto de todos los otros. Capítulo 5 inicia informándonos que una vez que uno es justificado, tenemos paz para con Dios, ¿sí? Y esa paz no es nada más una paz interna, es una paz eterna, ¿verdad? No es nada más me siento pacífico o con paz. Literalmente es un término de guerra, ¿verdad? Se ha hecho paz con Dios, entre Dios y nosotros, ¿verdad? Más bien dicho, porque más adelante vemos que siendo enemigos de Dios, ¿verdad? Dios hizo lo necesario y el resultado es la paz. Entonces indica una paz eterna, una paz completa, ¿sí? Una paz que rescata de ser enemigos de Dios y nos lleva a ser hijos, a herederos y eternamente seguros, ¿sí? Porque esa paz se basa en la obra completa, versículo 9, la obra completa que Cristo ha hecho, ¿verdad? Esa paz que nos libra de la ira de Dios, y todo viene por medio de Cristo, ¿verdad? Esa paz indica también salvación y reconciliación, ¿verdad? Entonces de eso venimos viendo capítulo 5. El otro punto, y luego le paso tiempo a hermano Jaime, el otro punto es que ya en el otro estudio y viendo un poquito más, hay que ver Romanos también con un punto de vista extra, ¿sí? El punto de vista extra es este: hay judíos y hay gentiles, y también hay, número 3, la iglesia de Cristo. Ya no, en la iglesia de Cristo ya no hay judíos ni gentiles, ¿sí? Ya no nos clasifica Dios de esa manera. Ahora nos clasifica como hijos de Dios, porque pertenecemos a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Entonces ya no necesitamos clasificarnos como gentiles o judíos, más bien desde Hechos para acá se borró eso, ¿verdad? Bíblicamente hablando, ya es el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo no hay judíos, ni gentiles, ni clasificaciones, solamente son quienes han sido justificados por creerle a Cristo, ¿verdad? Y eso sí, me hizo interesante ese punto, se me hizo algo de qué pensar y de qué agradecer al Señor, ¿verdad? Siempre he pensado, yo sé que yo no soy judío, definitivamente soy gentil, en cuanto al linaje sí, pero ahora en Cristo ya no necesito sentirme menos que o limitado de esa manera, hermano. Sí, básicamente está resumido todo, ¿va? El hombre nos pone en condición de paz con Dios a través de la reconciliación, pero también tomando en cuenta que es bajo un ambiente de amor de Dios para el ser humano. Dice, porque los amó, les dio a su hijo. O sea que no quita el precio de la reconciliación. O sea, nos pone en reconciliación a través de un precio alto o de sacrificio, pues, por amor. Sí, entonces, de verdad, capítulo 5 es interesante porque cambia el vuelo, digamos, o el destino, ¿verdad? Que ahora nos está hablando, Abraham fue así, la ley es esto, los gentiles esto otro, pero en Cristo, ¿verdad? Hay la garantía de paz con Dios y todo está ya completo, todo está pagado. Entonces lo que Cristo hace, versículo 11 dice, y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Y eso, junto con la paz, habla mucho más, abre la puerta aún más, ¿verdad? Porque una cosa es que tengamos paz, ¿verdad? Tenemos paz con nuestro enemigo. Eso nada más quiere decir que no hay guerra.
pero reconciliación habla de unidad, habla de caminar juntos, habla de tanto querer estar nosotros con Él como Él querer estar con nosotros, ¿verdad? De eso habla reconciliación. Es una palabra muy, muy profunda, muy importante, ¿verdad? Que no debemos de leerla como que, pues ya todo está bien entre Dios y nosotros. No, todo estaba mal entre Dios y nosotros. Y Cristo ahora lo ha hecho, no nada más bien entre Dios y nosotros, lo ha hecho perfecto entre Dios y nosotros, ¿verdad? Y eso nos lleva aún, como digo, más allá de meditar lo que Cristo ha logrado, y de eso continúa hablando los versículos que siguen, ¿verdad? El resto del capítulo. Versículo 12, ¿verdad? Entonces vamos a verlo. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron, ¿verdad? Y entonces hay que ver varias cosas en este versículo. Primero, ese solo hombre, ¿quién? Adán, ¿verdad? Pablo no está hablando ahora ni de Abraham, ni de David, ni de Moisés. Se fue hasta Génesis, ¿verdad? La creación, hasta el primer ser humano, y no lo está culpando necesariamente como que por culpa de él, sino más bien como él es el padre de todos los humanos. Él, en su rebeldía, despierta en todos nosotros la rebeldía, ¿sí? Y entonces por eso no habla de pecados, nótenlo bien. Por medio de un solo hombre el pecado entró, es pecado, no los pecados, no es plural, ¿verdad? Y entonces está hablando de el pecado como si fuera el pecado original, lo podemos decir de esta manera. El pecado es el pecado original y el origen del pecado, ¿sí? Entonces ahí vemos, ¿verdad?, cómo entra eso y se pasa a todo ser humano. Ahora, por el pecado viene la muerte. Entonces todos pecamos, quiere decir que todos merecemos la muerte, ¿verdad? Y es lo que está aclarando el versículo 12. Está diciendo por un solo hombre, ¿verdad? El pecado, note la palabra también, entró, ¿sí? El pecado entró, vino al cuadro, entró a la relación entre Dios y el hombre, ¿verdad? Se entremetió ahí, y entonces el pecado es el resultado es muerte, y está pasado ¿a quién? A todo ser humano. Ningún ser humano se escapa de esto. ¿Por qué? Porque el primer ser humano pecó, ¿verdad? Y ese pecar no es simplemente desobediencia, o tampoco, vamos a ver más adelante, tampoco es quebrar una ley. Más bien el pecado original tiene que ver con el rechazar la autoridad de Dios, ¿sí? El no quererse someter a Dios, el quererse valer por uno mismo, ¿verdad? Y a la vez pues incluye mucho otro, pero también es como decirle al Creador: aunque tú me creaste, yo decido por mí mismo, ¿sí? No te reconozco como creador, no eres mi dueño, no eres... ahí vamos a seguirle sacando, ¿verdad?, todo tipo de ejemplos, pero ese es el pecado original. No es nada más desobedecieron a Dios, comieron el fruto, es más bien tiene que ver con Dios no tiene derecho de decirme a mí qué hacer y qué no hacer. Yo voy a hacer lo que a mí me dé gana y voy a comer del fruto. Y ya, yo decido por mí, ¿verdad?, básicamente. Y esa actitud viene a ser la raíz de todo el pecado, ¿verdad? El quererse valer por sí mismo, hermano. Sí, lo voy a leer en esta versión, dice, sí. El 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, entró y dice, entró en el mundo por un hombre.
Esos versículos llevan mucha profundidad. Empezando, en hebreo, Adán es la misma palabra que usan para decir la humanidad. O sea que, y entró como a nuestra dimensión, nuestro mundo, a través de un hombre. Otra cosa interesante, que viene Pablo y en el contexto de lo que está de reconciliación, la paz, explica, es una explicación básicamente. Por eso es que comienza el versículo, por lo tanto, o sea, para explicar, o sea, no deja a pensar, no deja vago, no, enfatiza. ¿Y qué entró? La muerte. La muerte es la degradación, pues, de nuestro cuerpo y de un estado eterno a un estado degradado, pues, porque por eso es que nacemos, crecemos y morimos. Entonces, y entró enfáticamente por la desobediencia. Entonces, es interesante, lleva mucho de qué pensar este versículo. Sí, el ciertamente morirás, ¿verdad? Que se le avisa a Adán, ciertamente morirás, no comas de ello porque ciertamente morirás. Y no le importó la muerte, no le importó el morir, ¿verdad? Básicamente dice, pues si muero, yo voy a hacer lo que yo quiero. Entró, como dice el hermano, ¿verdad? Y lo explicó bien, entró a la vida, a la experiencia del ser humano, entró la muerte porque el hombre estuvo dispuesto a recibir la muerte. ¿Sí? Vamos a hacer el contraste con quieres vivir eternamente, recibe la vida. Jesucristo es la vida. Entonces se recibe, ¿verdad? Yo soy la resurrección y la vida. Se recibe por fe, ¿verdad? Y entonces no digo que por fe recibió la muerte, más bien no le importó a Adán, que Dios le advirtió, vas a morir. Pues ni modo, si muero, voy a hacerlo de todo modo. He ahí, ¿verdad? El pecado, la actitud del pecado original, que se pasa a todo ser humano, ¿sí? Por eso dice, entró al mundo, está hablando de todo ser humano, está hablando de la actitud del hombre. Ahora, acuérdese que, como dice el hermano, ¿verdad? Igual, versículo 11 habla de la reconciliación. Pues, ¿para qué necesitamos reconciliación? Versículo 12, necesitamos reconciliación porque por un hombre entró el pecado y por ese pecado entró la muerte. Eso hay que, necesario es la reconciliación. Versículo 13, antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. El 14 también. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Léalo, hermano, en su versión. Dice 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Muy bien, entonces, viéndolo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo? Parece no trabalenguas, pero algo un poco, un rompecabezas ahí, ¿verdad? Pues, bueno, ¿cómo está eso, verdad? Pues, antes que se mencionara la ley, ya existía el pecado. Entonces, la ley no señala pecado, ¿sí? La ley no, voy a decirlo más bien,
La ley sí señala el pecado, pero la ley no despierta el pecado. El pecado ya existía. ¿Sí? El pecado existe. Lo que se le dio a Adán no era una ley, lo que se le dio a Adán era un mandato. Es muy diferente. En el caso del judío, ellos creen la ley de Moisés es la suprema, pero Pablo está dando a entender que antes de la ley ya existió el pecado. ¿Sí? Entonces la ley no sirve para solamente señalar el pecado, no sirve para mantenernos justos, en otras palabras. ¿Por qué? Porque antes de la ley ya pecó Adán. Y si Adán pecó, ¿qué dice el versículo 12? Pecamos todos, con ley o sin ley, ¿verdad? Entonces eso ya viene inscrito, ¿verdad? Diríamos, ¿verdad? En nuestro ADN. Ya eso ya viene allí por ley, si hay ley, pues esa es la ley de que todos somos pecadores, no hay justo ni a uno. Según cuál ley, pues no hay necesario una ley. Lo que está diciendo es, ya somos pecadores, punto y se acabó. Pero lo que nos indica el versículo 13 también, dice que no se toma en cuenta el pecado cuando no hay ley. ¿Sí? En el caso del juicio, no hay un juicio, pero sí hay las consecuencias. ¿Sí? ¿Sí lo ve, hermano? ¿Sigue ahí? Quiere decir que Dios no hizo juicio del pecado, no tenía que. ¿Por qué? La gente moría de todos modos. La paga del pecado es muerte. Muerte no es solamente el físico, sino también lo espiritual, ¿verdad? Y entonces ya existe eso, y eso ya está establecido. Dios no tiene que hacer corte ni juicio por cada persona, individuo, ¿verdad? Por eso el capítulo anterior nos dice que Dios no tomó en cuenta los pecados, sino que los fue los puso en pausa, diríamos, pues. Puso en pausa el juicio de los pecados anteriores para que en Cristo se cubriera todo. Y entonces, ¿cómo son salvos los del Antiguo Testamento? Creyendo en Cristo. ¿Pero cómo? Si no sabían de Cristo. Sabían en cierta manera que vendría un Redentor. Job lo dijo así: yo sé que mi Redentor vive. ¿Cómo se llama? Pues se llama Redentor. ¿Dónde van a ser? Pues donde nazca el Redentor, pero viene el Redentor. No, pues en Belén, no sé dónde, ¿verdad? Todavía no existía el nombre de Belén, todavía no existía Israel, no existía, sé que nada de eso existía en el caso de Job. Job fue escrito, hermanos, allá, capítulo 12, 11 de Génesis, debe estar ahí. Si ponemos la Biblia en orden cronológico, Job viene a estar en casi el principio de Génesis, ¿verdad? Así es que, ¿cuándo sabía Job del Redentor? Sabía del Redentor, pero ¿qué más sabía del Redentor? No sabía más que viene un Redentor. ¿Por qué? Porque a Adán y a Eva se les dijo: la serpiente va a morder su pie y él va a aplastar su cabeza. Entonces el Redentor ya viene siendo anunciado desde el Antiguo Testamento, desde Génesis, ¿sí? Entonces esto no es nada nuevo. La cosa es que la ley viene y interrumpe un poco, ¿sí? Ahorita vamos a ver un poquito más, pero sí interrumpe la posibilidad del que confía en la ley, interrumpe la posibilidad de su reconciliación. ¿Por qué? Porque esa persona confía más en la ley, se hace legalista, en vez de buscar al que viene anunciando de la ley, al que anuncia la ley, ¿sí? Que es Cristo. Entonces el que confía en la ley en vez del Cristo que anuncia la ley, ya va mal, ya se está desviando del camino, y en vez de mejorar su camino hacia Dios, se está alejando cada vez más, porque está cumpliendo lo que la ley dice, y lo que la ley dice es: eres pecador. Y entonces, si cumplo la ley, sigo siendo pecador, y más pecador cada vez. Entre más leyes descubro y entre más leyes conozco, más pecador voy a seguir siendo, pero nunca me va a llevar
a la reconciliación. El único que lleva a la reconciliación es Cristo, ¿verdad? Y entonces la ley, ¿verdad?, no borra el pecado, solo la trae más a la existencia, ¿sí? Entonces la ley no quita, ¿verdad? La ley, es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley, ¿verdad? Por el versículo 14, digo eso, hermano, y le paso tiempo. Dice, sin embargo, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó. En otras palabras, nada pudo cancelar el hecho de la muerte. ¿Por qué? Hay pecado y muerte. ¿Y la ley dónde quedó? No había ley. Pues, si vamos a decir la ley, esa es la ley. La paga del pecado es muerte. Y esa es la ley que está reinando hasta ese momento. Entonces, ¿quién gobierna al pecador? La muerte. Y la muerte lo está esperando con brazos abiertos. Tarde o temprano vas a llegar aquí. ¿Sí? Y es lo que está haciendo la muerte, nomás está esperando. Entonces, como lo describe Pablo, es que la ley está reinando. Ahora, dice que aunque reinó la muerte, sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato. En otras palabras, Adán quebró el mandato y la muerte reinó sobre los que no quebraron el mandato. En otras palabras, lo que Abraham hizo, ya nadie más lo hizo. ¿Por qué? Dios sacó a Adán y Eva del jardín del Edén. Así es que ya nadie pudo comer del fruto prohibido. Pero todos estamos pagando a causa de lo que Adán hizo, ¿sí? Y entonces ya no repetimos el mismo pecado, pero sí repetimos las mismas actitudes que causan ese pecado, ¿sí? No, pues a mí nunca me puso un árbol para que no comiese. No, pero sí te puso conciencia, te puso oportunidades, te indicó lo bueno y lo malo, y sin embargo escoges hacer lo malo, ¿verdad? Entonces, pues es que Adán es el único que tuvo la oportunidad. No, a todos se nos ha dado oportunidad. No porque vamos a escoger bien, se nos ha dado la oportunidad para que caigamos bajo el juicio, el mismo juicio que Adán tuvo, ¿sí? Y entonces Dios no está dándonos oportunidad a ver si tú sí la haces correcto, a ver si tú sí haces la decisión correcta. No, Dios sabe que no lo vamos a hacer, porque en sí ya todos somos pecadores por causa de la naturaleza que se nos ha pasado de Adán, y bien que lo somos, ¿verdad? Podríamos negarnos y decir, no soy tan malo, pero fui malo, ¿sí? Yo no hice lo que hacen aquellos, no, pero tampoco hice lo bueno. O sea, que dice la Biblia, no hay justo ni aún uno, ¿verdad? No puedo decirme yo, no debo de compararme, aunque es bien fácil hacerlo, compararme con estos o aquellos, pero si me comparo con Cristo, soy peor que Adán. Y he ahí la cosa, ¿verdad? He ahí la clave de estos textos, que todos, ¿verdad?, caemos bajo ese juicio, aunque no pecamos quebrando el mandato como lo hizo Adán. Y Adán es figura del que habría de venir, o sea que Adán nos lleva a la idea de Cristo, ¿sí? ¿En qué manera? Antes de hacer lo incorrecto, Adán caminaba con Dios, y entonces Dios quiere caminar con nosotros. Ahora Adán pecó, es echado fuera, ahí estamos todos. Cristo entonces viene y nos da el ejemplo de lo que es caminar con Dios, como el segundo Adán, diríamos, ¿verdad? Y eso entonces nos está dando la oportunidad de regresar a eso, lo que Adán primero tuvo, que es donde deberíamos estar todos. Alguien lo dijo así: si Adán no hubiese comido del fruto prohibido, alguno de nosotros lo hubiera hecho. Así que no escape, ¿verdad? Tarde o temprano uno de nosotros hubiera, pues yo sí, ¿verdad? Porque es la actitud del ser humano, ¿no? Interesante. Y básicamente estos versículos están como haciendo en el lienzo, como el dibujito que estuvimos haciendo el miércoles, exactamente el miércoles pasado, están haciendo los trazos para el entendimiento
que no andemos sin entender, no, está trazando. Claro, y ya entrando, estando en un ambiente eterno, el paraíso, pues, ¿qué hizo Adán? Abrió una puerta, fue la puerta, el vínculo de entrada, y cambió la naturaleza de la humanidad. Entró la muerte. Cristo también es la puerta, por decirlo así, la puerta de salida del estado no deseado, la puerta de salida del estado no deseado que conlleva muerte. Por eso es la puerta, Él es la puerta, Él es el camino a través de esta nuestra situación mala en su mando, porque nadie quiere morir y nadie quiere, a medida que pasan los años son más los aquejos, pues, hermano. No vamos mejorando, aún los jóvenes, cuando decimos, los jóvenes la pasan bien, porque no tienen conflictos, se les hace difícil, los niños, o sea, se nos hace difícil en este ambiente, y fíjense que en ese ambiente aparece la ley, de cabal, es una manera de contención para su tiempo, que reflejaba lo que había de venir. O sea, digamos, las indicaciones básicas, allá está la puerta, por allá va a estar la puerta, pero no era la solución. Eso es lo que está diciendo el versículo 13 y 14, como el dibujito que fuimos haciendo. Primero un montón de manchones, pero después fue agarrando forma. Así nos está guiando Romano, nos está dando forma en nuestra mente. ¿Por qué es necesario? Para que crezcamos en fe. Porque tarde o temprano nos va a alcanzar el elemento muerte, en el cual Adán fue partícipe, pues. Pero también nos va a alcanzar la puerta de vida que es Cristo Jesús. Y eso tenemos que entender con nuestro entendimiento, estar aquí completa, y que abone nuestra fe y que nos dé firmeza, que no es todo lo que hay aquí, pues. No solo es trabajo, no solo es deuda, no solo es enfermedades, también pasaron momentos agradables, pero efímeros. Pero en Cristo Jesús tenemos la eternidad, y eso es lo que empieza Pablo a ministrar, por decir, a hablarla. Sí, y es algo, un punto más, ¿verdad? Añadiendo lo que dice hermano, me gustó la idea de que no solamente es para que crezcamos, pero también para que valoremos lo que Cristo ha hecho, ¿sí? Le pone un valor más, ¿verdad? Que, pues soy salvo, porque no soy salvo porque siendo muerto en pecado, Cristo vino y cumplió, Cristo vino y nos justificó, nos reconcilió, nos da paz con Dios. O sea que todo lo que viene, cada una de esas palabras que viene mencionando ahora, las puede leer uno muy rápido y no ponerle énfasis, pero si lo lee con entendimiento, ¿verdad? Como dice hermano, con meditación, más se valora, más se entiende no solamente la salvación, pero más se puede valorar, más tenemos en nuestras manos, que nos llama y nos lleva al querer crecer. Si no entiendo muy bien el valor de la salvación, no me interesa crecer, pero cuando entiendo lo que no solamente me da y me otorga y me quiere seguir dando, con más ganas, ya tiene más cuidado ahí. Entonces, cuando habla de Cristo como la figura del que ha de venir, también otro punto es que así como Adán es cabeza de todo ser humano, Cristo es cabeza de todo creyente. Entonces, lo que Adán pasó a todo ser humano es la idea de que Cristo también pasa a todo creyente. ¿Qué le pasa?
pues no solamente cosas limitadas, ¿verdad? No se escoge estar bajo Adán, pero sí se decide estar bajo Cristo por fe. Y ahí no está diciendo Pablo que Cristo y Adán están iguales. Más bien, en demostrar lo iguales que están, nos va a ir demostrando qué tan separados realmente están. Si vamos a poner igualdad, en esto se parece Cristo a Adán, que son padres de muchos. Hasta ahí llegó, ya no hay más. Esa es la única, ¿verdad? Es lo único en común que tienen, que son padres de muchos. De ahí en adelante, lo que hizo Adán, muerte, destrucción, maldad, etc. Rechazar a Dios. ¿Qué es lo que hace Cristo? Todo lo contrario. Nos acerca a la paz, nos acerca a reconciliación. Así que ya vamos a estar viendo en lo similar se va a ver, en lo poquito que tienen similar se va a ver lo distante que están uno del otro. Y mucho más Cristo superior a Adán, ¿verdad? Y entonces si es Cristo superior a Adán, Cristo es superior a todos los hijos de Adán, que incluyen a Abraham, Moisés, David, póngale ahí los que quieran. Si Cristo es superior a Adán, Cristo es superior que todos. Y entonces Hebreo los dice así: ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios, siéntate a mi diestra? Pues a ninguno. Pues entonces, si el hombre es menos que el ángel, tampoco le va a decir al hombre, siéntate a mi diestra, ¿verdad? Y esa es la idea aquí, que Pablo viene demostrando que en lo único que se parece a Adán con Cristo, van a tener multitudes, ¿verdad? Serás padre de multitudes. Y esa promesa que se le da a Abraham se cumple en Cristo, no necesariamente se cumple en Abraham. ¿Sí? Ahora Abraham, hijo de Adán, ¿verdad? Entonces, no sé, ya sé que le reburejé, pero la idea es que Cristo es superior. Si es superior a Adán, es superior a todo ser humano. Y si es superior a todo ser humano, no hay ley que limite a Cristo. Contra tales cosas no hay ley, ¿verdad? Se aplica también aquí. Contra Cristo no hay ley, ¿verdad? Porque Cristo no vino a dar salario, ¿verdad? Ni pago, lo que vimos anteriormente. Cristo vino a dar lo que Él dio por gracia y por amor. ¿Sí? Y Adán, lo que Adán dio, lo dio por rebeldía, por pensar primeramente en Él, ¿verdad? Y se nos pasó, no porque escogimos, sino que así es. Así que alguien lo dijo de esta manera: el pecado no es lo que haces, es lo que eres. ¿Sí? Pecado no es lo que haces, pecado es lo que eres. ¿Sí? Y entonces se evidencia por las acciones pecaminosas. No es lo que haces, es lo que eres. Y se ve por tus acciones que son pecaminosas. Entonces, ¿cómo sé que soy pecador? Soy pecador. Compruébalo. Nada más dame 5 minutos en mi vida diaria y vas a ver que soy pecador, ¿verdad? Dice por ahí uno que: Señor, apenas empezó mi día, dice, y ya pequé, ya pensé mal, ya estoy negativo, ya estoy angustiado, ya estoy preocupado, y en unos segundos más me voy a levantar de la cama para empezar mi día. Sé que acabo de amanecer y ya de lo peor, ¿verdad? Dice, todavía ni me levanto de la cama y ya pequé, ya pensé, ya hice, ya deshice, ya juzgué, ya critiqué, y ahorita me voy a levantar de la cama y va a empezar mi día. Así que de plano amanecemos pecadores, ¿verdad? No se tarda mucho. Entonces no es que lo que hago es lo que soy sin Cristo. Aclaremos que sin Cristo. Ahora esa es la diferencia que vamos a estar viendo aquí en los textos que siguen, ¿verdad? Entonces el rehusar ser controlado o dirigido o someterse a Dios, eso es lo que hacemos. Y eso es lo que se dirige como se calcula o se defina como pecado. ¿Sí? Rehusar a Dios completamente. Tú no me mandas, yo soy. Y eso es lo que es. Versículo 15
Véalo ahí conmigo. Dice, pero la transgresión de Adán, note que es singular, no las transgresiones. La transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. ¿Sí? Le digo que vamos a comparar a ver lo que está en común. Y ahora sí, hasta ahí llegamos, porque de aquí para adelante no hay nada en que se compara, ¿verdad? Es como decir que si en la balanza está Cristo y en el otro lado está Satanás, pues van a estar, no están balanceados para nada puede Satanás contra Cristo, ¿sí? No balancea, no son iguales. Cristo es el Dios poderoso de todas las cosas, Satanás es creación, ¿sí? Y entonces en ese caso igual, la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Léalo en la versión suya, hermano, 15. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces es necesario verlo de esta manera, ¿okay? A veces pensamos que el pecado de Adán requirió la muerte de Jesús y están tablas, uno por uno, pero no es uno por uno, ¿okay? El pecado de Adán sí, diríamos, le damos el valor de uno, pero lo que Cristo hizo no es nada más uno, es mucho más que uno. En otras palabras, la muerte y resurrección de Cristo, que por la fe creemos en Él, ¿qué nos trae? Justificación. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que muera. No, aunque muera. ¿Sí? Entonces la justificación de Cristo no solamente me cubre físicamente hasta que muera, me cubre aún después de la muerte, eternamente. Entonces no es uno por uno, es mucho más que uno por un solo, ¿sí? Diríamos, ¿verdad? Ahora que va mi esposa a México, es como el dólar comparado con el peso. ¿Cuántos? Pues un dólar por un peso, no, hombre, me estás robando. ¿Sí? No sé ahorita cómo esté, 16, 17 pesos por dólar, algo por ahí, ¿verdad? 18, no sé. Pero uno por uno no es. En otras palabras, no me lo tomen mal, pero el dólar tiene un poquito más poder que el peso. En este caso, óigame, estamos hablando de 1 millón por uno. El pecado de Adán es uno, lo que Cristo hizo sobreabunda, ¿sí? Que tiene mucho más valor. Entonces es las eternas bendiciones, la restauración, la paz de las que habla aquí anteriormente, el gozo, el estar tranquilo, el saber a dónde vamos eternamente, el saber que Dios está con nosotros, nunca te dejaré, aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo no te dejaré. Todo lo que la Biblia nos dice, hermanos, ahora se nos otorga en lo que Cristo ha hecho. Y por eso no es uno por uno, es 1 millón, 2 millones por uno. Ahora, lo que Adán hizo, triste, sí, pero qué bonito que Dios dice, como ser humano, lo único que el ser humano te puede dar es muerte, mas yo he venido para que te den vida y vida en abundancia, dice Cristo. Si eso es lo hermoso de todo esto, es lo que está describiendo aquí el apóstol Pablo, que no es uno por uno, es, no, pues sí, el pecado de la transgresión de Adán no se compara con la gracia de Dios, no debe de ni puede, aunque intentemos compararlo, no hay comparación, ¿sí? Y entonces, ¿por qué? Pues la transgresión de un solo hombre murieron todos, sí. Cuanto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Esa palabra abundó no es nada más, te voy a dar un poquito, es mi copa está rebosando, ¿sí? Abunda, no solamente aquí, terrenalmente hablando, no es el día que vine a Cristo,
es el día que viene a Cristo, hasta que Cristo regrese y aún después de que Cristo regrese. ¿Se entiende? Así que abarca todo lo eterno, abarca entrar al reino de Dios, no como muchos dicen a barrer, entrar al reino de Dios como hijo que ahí pertenece. Sí, y entonces incluye mucho más que eso, ¿verdad? El regalo, el don, ¿verdad? Es el regalo que viene por la gracia, que es la salvación. Y note que está hablando en cuanto a Adán, habla de pecado, no los pecados, habla del pecado. Sin embargo, el don que trae Cristo sobrepasa el efecto del pecado. Cristo borra, no solamente sobreabunda sobre el pecado, borra la muerte del pecado también. Y ahora tenemos vida eterna. Pero pues físicamente voy a morir. Físicamente vamos a morir, sí, pero no hay que verlo como el fin, hay que verlo como se va a abrir la puerta a lo eterno. Sí, por eso podremos celebrar, ¿verdad? Pablo lo dice así también en otro lugar. Tengo que estarme aquí por ustedes, pero si estuvieran mí, yo me voy, ya quiero irme. Prefiero irme a estar con el Señor en su reino celestial. Pero aquí me tienen por mientras. Esa es la actitud entonces del que sabe lo que espera allá en la vida eterna. ¿Qué, hermano? Paso. Si no, eso, si uno lo mira con un lente más detenidamente, sublime, es agradable, es precioso, es hermoso, pues. Dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de los hombres. O sea, es claro, por la desobediencia de Adán entró, por decirlo en términos modernos, en nuestra genética, ¿va? Nosotros ya nacimos genéticamente con pecado, pues, pero por la gracia de Cristo Jesús entró la vida, y eso es preciosísimo. Y eso, así como lo otro entró la degradación hacia la muerte, así nosotros tenemos vida y vida eterna. Y eso, hermano, básicamente es lo que Cristo nos vino a decir aquí. Si uno mira el mensaje de Cristo, es eso. Estamos estudiando, no se me cosas sencillas de lo que estuvimos estudiando de la samaritana, ¿va? El mensaje de Cristo en la reunión que tuvimos en los adultos, mensajes sencillos pero mensajes profundos. O sea, darnos vida, quitarnos la necesidad, le quitó la necesidad de la sed. Al hombre le quita el ansia, lo pone en reconciliación con Dios, y después vida eterna, y sin perder el hecho de que los que están en el ambiente de muerte va a entrar el juicio de Dios. Eso no hay que perderlo. La paga del pecado es muerte, y viene la ira de Dios a la humanidad. Al final va a venir la ira de Dios a todo ser. Dice, y todos daremos cuenta de nuestra vida, sea bueno o sea malo. Pero aún en una condición, como tuviste el ejemplo del que no se había levantado, en una condición corruptible, porque somos, pero en Cristo Jesús, a través de la fe y de la gracia de Cristo Jesús, alcanzamos vida. Eso es lo que nos debe aferrar todos los días. Que todo esto va a pasar, todo, pero Cristo Jesús es la vida. Vamos a tratar de avanzar aquí. No sé si ya tenemos 8 minutos solamente, así que versículo 15 nos dice que no se puede comparar la transgresión de Adán con la gracia de Dios. Versículo 16,
tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. En otras palabras, por falta de mejor ejemplo, voy a hacerles este ejemplo. Tienes un centavo americano. Dios te está ofreciendo $1,000,000. No se compara. Así de lejos está la comparación. Porque la transgresión de Adán jamás podrá cancelar lo que Dios ofrece. Sin embargo, muchos prefieren la transgresión. Ahora, lo opuesto es la paga del pecado es muerte, ¿sí? Pero la muerte no se puede comparar con la vida eterna que Dios ofrece. Así de diferente estamos, ¿sí? Porque la muerte física y espiritual es la completa falta de Dios ahí. El infierno no solamente es sufrir, el infierno es sufrir sin que la gracia de Dios se acerque ahí también. O sea que es un sufrir separado completamente de Dios. Tanto que ni Dios va a voltear a verlo ahí aún. Eso es lo que es el infierno. Ahora, lo que Dios ofrece no solamente es vivir para siempre, como un viaje a un parque y ir a gozar allá, no, es parte de, es la idea. El reino celestial es literalmente estar donde Dios está y gozar lo que Dios goza y alegrarnos en su presencia y alegrarnos en todo lo que Él quiere otorgarnos en sus riquezas en gloria. ¿Sí? Entonces es el Padre Celestial dándole a sus hijos lo que le causará el gozo a Él darnos, ¿entienden? Eso no se compara con la muerte, o sea que es una cosa muy diferente, ¿verdad? Decir, ¿quieres vida o muerte? No, lo que Pablo está diciendo aquí no es una moneda que solamente avientas a ver si cae. En México se dice águila, ¿verdad? A ver si cae, a ver qué cae. No, estamos queriendo comparar algo del ser humano con algo del Dios eterno y no se puede. Son dos lenguajes completamente diferentes, son dos finalidades completamente diferentes. Pues yo escojo la forma del ser humano. Esa es muerte, te va a llevar a la muerte, eso está seguro, a la separación con Dios. No, yo entonces mejor escojo lo de Cristo. No solamente estás escogiendo lo mejor, estás escogiendo lo que es mucho más superior, ¿sí? Una idea, y comparto eso, me lo paso tiempo otra vez. El hijo pródigo quiere comer de la comida de los puercos, pero no lo dejan. ¿Sí? Esa es la idea del ser humano. El pecado nunca te va a dejar estar feliz. Y entonces recuerda, ¿qué estoy haciendo aquí? En la casa de mi padre hasta los trabajadores tienen abundancia. Voy a regresar. Padre, no soy justo que me llames tu hijo, hazme como un jornalero, que me estoy muriendo de hambre, básicamente, ¿verdad? ¿Y qué le dice el padre? Maten al becerro, vístanlo, pónganle anillo, porque mi hijo estaba muerto y ahora vive. Esa es la diferencia entre lo que está dando aquí Pablo. No es nada más lo de Adán. No se compara lo de Adán, lo que hizo, las consecuencias, etc., con lo que Dios quiere darnos por medio de su Hijo Jesucristo. Es como tan altos son el cielo de la tierra, ¿verdad? Esa es la gracia del Señor, el amor de Dios. Tan ancho, ¿verdad? Que no se puede. Eso es el amor de Dios. Y eso es lo que está escribiendo aquí. Sí. Tomando el ejemplo del hijo pródigo, dice, y vuelto en sí, o sea, en ese momento cambió la vida de él.
Ya cuando vean los cerditos y por un lado las tripas le estaban dando hambre, ¿va? Y dice, y vuelto en sí. Ese vuelto en sí es el cambio en nuestro ser. Y solo con Cristo eso. En un momento de nuestra vida volvimos en sí y vimos la luz de Dios a través de la gracia de Cristo. Y eso es lo que básicamente muestra hoy, la comparación de Adán y Cristo, el pecado y la gracia. Y verdad, son 16, 17, 18, son básicamente tres repeticiones de la misma idea, ¿verdad? O el tema, viéndolo de tres diferentes ángulos, ¿verdad? No solamente las consecuencias del pecado, pero la consecuencia de creer en Cristo. El resultado del pecado, el resultado de creer en Cristo, etc. El versículo 18 también nos da la idea de esto, ¿verdad? Entonces, el pecado dice, por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. ¿Sí? Entonces lo de Adán da muerte a todos, aunque no queramos, ya está. Pero como decía ahorita, ser hijo de Adán no se escoge, pero recibir a Cristo sí se escoge. Está la decisión, y esa decisión Dios la ofrece a todo ser humano. Entonces lo que Cristo hizo produce justificación, ¿verdad? Que nos da vida a todos. Versículo 19, estoy avanzando, le digo quiero terminar, así que versículo 19, porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo muchos serán, note la palabra, serán constituidos justos. Ese serán se basa en qué? Dice, para que todo aquel que en él cree. ¿Sí? Ese serán se basa en, al principio lo que empezamos a ver, Abraham le creó a Dios y se le contó como, pues, ese es el serán. Ahí está basado. ¿Sí? Ahora, eso que está basado en creerle a Dios, esa justificación se da eterna. Entonces, las consecuencias del pecado no pueden combatir en contra de la justificación que viene por medio de Cristo Jesús, que se recibe por gracia, por medio de la fe. La muerte no puede en contra de él. Por eso es un error, es un grave error comparar muerte con la vida eterna. No hay similaridad, no tiene nada que ver, ¿verdad? Podríamos decir, pues la muerte eterna del infierno tampoco se compara con todo lo que tendrá uno en el reino celestial. No se compara, no miden igual, ¿sí? Para nada. No tienen el mismo valor ni Cristo no murió para que uno se fuera al infierno, uno ya va al infierno. Cristo murió para que uno no vaya al infierno. ¿Sí? Y entonces, como digo, no hay comparación. Resumen, versículo 20 y 21, en lo que atañe la ley, en lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión. Déjalo en la versión suya, hermano, versículo 20. 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Que el pecado, la ley no causa que el pecado crezca. Más bien, todos somos pecadores a causa de Adán. Cuando llega la ley, dice uno, pues yo no hice lo que hizo Adán. La ley dice, no, pero hiciste esto. Y tú hiciste esto otro. Y empieza a aumentar el pecado. ¿Sí? Ahora, pues yo no hice lo que hizo Adán. No, pero tu misma actitud, la misma actitud de Adán, hiciste esto y esto. Adán nada más hizo una cosa mal. Tú ya llevas 10, tú ya llevas 100, tú ya llevas 1000, ¿verdad? 10,000. Y entonces aumenta el pecado por causa de la ley. No es que peca uno más, básicamente lo que pasa es que hay más oportunidad de quebrar la ley, porque hay ley que el semáforo, que la luz roja, que
que no cambies de carril, que entre más leyes hay para conducir vehículo, más queremos. Está la raya blanca sólida, no te pases, no cambies de carril, no viene nadie, no hay policía, me voy a cambiar de carril. ¿Por qué? Porque quiero, ¿verdad? Entonces, ¿no ves la línea sólida? No importa, no viene nadie, yo necesito cambiar de carril. Ese tipo de actitud es la que dice, entre más leyes, más pecado. Pero como hay más pecado, sobreabunda la gracia. En otras palabras, imagínense que el pecado, y usé el ejemplo anteriormente, Salmo 23, mi copa está rebosando. Esa es la misma idea aquí. Entre más ley, aumenta el pecado, de modo que la copa está tirándose. Pero cuando habla de la gracia, ya no es una copa que está rebosando, sobreabunda, no. La idea es esta: el pecado crece, se está vaciando la copa por encima. Llega la gracia como la inundación de Noé y se lleva a todo. Ese es el cuadro que está dibujando aquí. Entre más pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, otra cosa que no debemos de comparar: pecado comparado con gracia. No hay. Es que por gracia Cristo cubrió mis pecados. Óigame, no los cubrió, los empapó, los puso debajo del mar, para que entiendan mejor. Le puso todo un mar arriba de mis pecados. Mis pecados, si fueran como un vaso de agua que sobreabunda, Cristo los tomó y los puso abajo del mar. Y su gracia es el mar. Esa es la idea. En cuanto aumentó el pecado, sobreabundó la gracia. Ese es el cuadro que Pablo quiere que veamos, para que entendamos que lo que Cristo hizo no nada más es otro hombre que pagó por los errores del hombre Adán. No, es Dios eterno cubriendo todo por completo. De modo que no haya duda, y que lo bueno es que no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Pues que ¿de qué nos vamos a gloriar si Cristo lo pagó todo? ¿No? Si quieres leo el 21 para terminar. Sí, de una vez el 21. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Solo llamo la atención que el verbo, como está, dice, el pecado reinó para muerte, y después la gracia reine por la justicia. O sea, el pecado en pasado hace que reine la muerte, que la muerte en pasado, y la gracia que reine en presente, un presente indefinido eternamente. Barnhouse lo dijo de esta manera, y lo anoté, traté de explicarlo y a lo mejor los confundí más. Es más fácil si leo lo que él dijo. Barnhouse lo dice de esta manera: donde el pecado rebosó, la gracia inundó. Y esa es la idea, ¿verdad? Que, pues es que está aumentando el pecado. No, llega la gracia de Dios como una ola, como la inunda completamente, así como el diluvio completo. 40 días, 40 noches de lluvia, se abrieron los cielos, todo lo abrió Dios con tal de borrar nuestros pecados, nuestra maldad, nuestras transgresiones en Cristo Jesús. Lo paga por completo, ¿sí? Entonces, ¿qué ganamos nosotros? Varias cosas. Número 1, se va la pena del pecado. Número 2, se va el poder del pecado. ¿Sí? Ya se nos quitó la pena del pecado, que es muerte. Y ahora ya no estamos bajo el poder del pecado. Recuerda que dice, reinó la muerte. Ese es el poder del pecado. Y ahora ya no, ahora estamos en Cristo y tenemos vida eterna. Reina Cristo. Ya no reina el pecado en nosotros, ahora reina Cristo, el Espíritu Santo. Eso hay una gran diferencia otra vez. Queremos comparar mi vida antigua con mi vida nueva. No hay comparación. No debemos de ponerlas al mismo nivel,
podríamos en la misma plática, pero no darle a la misma importancia. O sea que, bien como dice el salmista, ¿verdad? ¿Quién soy yo para que pongas tus ojos sobre este gusano? ¿Qué soy yo, un gusano? ¿Verdad? Y no es que me menosprecie, es que literalmente comparado a lo que Cristo ha hecho, no somos nada, ni merecemos nada. Porque, bien, ahí, hasta ahí llegamos, y me pasé con varios minutos, aunque intentamos próximo miércoles capítulo 6. ¿Sí? Hermana Aimee, algo que le llamó la atención a mí. Algo que me llamó la atención desde el principio, desde el principio, pero algunas cosas como la rebeldía de Adán, ¿verdad? Lo que decía, pues si no pecó Adán, cualquier otro hubiéramos pecado, ¿verdad? Cometer lo mismo. Pensaba después en Caín. ¿Acaso soy guarda yo de mi hermano? O sea, ya ir mostrando la rebeldía siempre y siempre. Y decía, cuando dijo, no se escoge estar bajo Adán, ¿verdad? Pero sí se escoge estar bajo Cristo. Estaba revisando la grabación de la semana antepasada y ponía usted un ejemplo parecido, que la gente dice, no tengo que recibir a Cristo porque yo no estoy, no tengo que reconciliarme porque yo no estoy peleado con Cristo, ¿verdad? No, pero no, o sea, todos estamos apartados de Cristo por la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y sí tenemos que escoger estar bajo Él, ¿verdad? Y cuando hablamos de esta comparación, que la verdad no es comparación, yo lo miro como contraposición, ¿verdad? Como el opuesto, ¿verdad? Que Adán me lleva al pecado, Cristo me lleva a la gracia, uno me lleva a muerte, el otro me lleva a vida. O sea, son dos caminos totalmente opuestos, ¿verdad? Y bueno, no sé. Paso. Ya, la pregunta que decía el hermano que nos gustó a todos, porque verdad estamos sorprendidos, pero nos ponemos a pensar con la instancia de Adán y Jesucristo, y de otra manera y qué tan lejos está el ser humano de Dios, porque le hablas y no le hablas y no le dices y le explicas todo. Esta semana estoy editando donde vemos que dice otro que no come y sigue comando, y aún para atrás con el autor y te dije solo. Entonces para mí está viendo yo que el hombre no tiene esa fuerza de voluntad propia para escapar del pecado, para escapar de la droga, del cigarro, lo que sea, hasta que no viene Cristo. Porque Cristo te da la fuerza, el poder y esa gracia de que no importa que tengan bullying, se ríen, que eres hermano, que eres cristiano, que te la hablan poco, lo que quiero decir, pero en verdad no muy lejos el mundo de Dios o el ser humano, muy lejos está, muy separado de Dios. Y me gusta el capítulo 7 que hablaba de Job, donde Job dice, ya en su dolor y en su angustia y en la pérdida de todo, dice, al final es de ver a mi redentor. Pero ayer siempre dice, como ya desesperado, dice, Señor, ¿hasta cuándo quitarán los ojos de mí? Y déjame ni siquiera tragar un poquito de saliva. Y ahora dice unas palabras como aquí, que uno que va a pasito, porque tienes tiempo de mirar, porque Job le dice a Dios, dice, en el capítulo 7 le dice, Señor, como quiera que sea, dice, si yo peco, ¿en qué te afecta a ti? No hay problema, déjame. Y lo volví a leer, yo lo volví a leer y dije, como que tienes cierta razón, Job, de decir, porque así es el mundo también. Y yo decía, ¿y qué? Que yo peque, que yo viva como viva. No, es que no debe de vivir como quiera vivir. El vecino acaba de hacerle una niña el sábado, de mañana, y fue para que orara por la niña y todo esto. Y pensaba de Jeremías, que Dios le dice, antes que te en el vientre de tu madre, yo te conocía. Bueno, antes que nacieras y yo te veía por profeta, y decía, le contaba yo de que tú como padre, tú no conocías a esta niña, sabías que ahí estaba en la pancita de tu señora, o ni la señora conocía
conocieron Alma Rosa, la mujer la conocía, pero Dios sí la conocía. Y vamos a orar porque Dios la cuide desde que llegó a esta tierra, llegó a este hogar, que Dios la cuide en la escuela, en el colegio, que Dios la proteja. Y digo, es bonito ya cuando entramos con Dios ahí, porque nos ponemos a pensar que está lejos del mundo, y por eso sí debemos de dar siempre un buen ejemplo, un buen testimonio y hablarle a la gente, porque que hay infierno, pues no menciona la Biblia, ¿no? ¿Qué hermanos? Gracias. Sí, ¿verdad? Lo mismo, ¿verdad? Que como a veces la gente está habituada, como dijo Dios ahí en la Biblia, dice, ¿cuántas veces no quise agarrarlos como la gallina agarra sus polluelos? Y no hicieron caso en esta Jesús, pero digo, la gallina se mira mansita, pero voy a agarrarle un pollito y se me viene de encima. Y así Dios agarra al diablo algo y dice, espérate. Está bonita la lección, como hacemos a pescos. Bueno, pues también hermano que oí que dijo una persona, dijo, si le van a poner el nombre de la Biblia a sus hijos, tan siquiera diríjanlos, enséñenle, porque acabo de ver a Moisés y a Jesús ahí están fumando. Sí, los dos están juntos. Bueno, Carlos, vamos a Jesús está fumando. Sí, buenas noches. bueno, Bueno, a mí me llamó mucho la atención el versículo 12 y lo que yo considero así como es lo que me dice a mí este versículo, establece un contraste entre el pecado de Adán y la gracia de Cristo. La humanidad estaría condenada a la muerte eterna debido al pecado de Adán, pero por la gracia de Dios encontramos esperanza y redención en Jesucristo. Boa noite. Quem resumiu também, para mim, foi o resumo do estudo da noite. A maravilha que Deus obrou em Cristo Jesus, como você falou, pastor, a lei não vino para salvar, a lei vino para confirmar que somos pecadores. E Deus enviou seu Filho pela sua graça cobrir e nos justificar todo o pecado, nos dando vida depois de nossa morte e vida em abundância. Eu creio que a graça solamente a graça de Jesus Cristo que nós outros pecadores podemos nos salvar, porque como você falou, pastor, nós outros optamos sempre em desobedecer. A desobediência nos atrai muito mais. Por isso, Jesus Cristo que nós outros conhecemos, nós outros temos que seguir muito forte e seguir muito a Cristo, porque o malo é muito atraente ao ser humano. Mas por la gracia de Jesus Cristo, gracias, somos salvos. Sí, amén. Amén. Y vamos a verlo más adelante. Vamos a ver más adelante en capítulo 7, 8, que ese es ahora el pleito que tenemos como cristianos, ¿verdad? Lo que queremos hacer no lo hacemos, y lo que no queremos hacer, eso vamos a hacer por la carne en sí, ¿verdad? Y todo. Hermano Jaime, solamente comparto y le paso la última y usted nos despide en oración, sí. Es interesante que el contraste de lo que hizo Adán y Cristo. Cristo, siendo Dios, tiene todo el derecho de borrarnos a todos como en el tiempo de Noé y empezar otra vez, buscarse sus 8 y volver a empezar. Nada más que se compromete que ya no lo va a hacer por agua. No quiere decir que no puede ser con otras, puede ser no con agua, con hielo, con lumbre, con algo más, ¿verdad? Podría, pero no hace eso. En este caso alguien, creo que fue Sócrates, uno de esos filósofos, dijo,
la deidad puede perdonar al hombre, pero no entiendo cómo. Porque si Dios es justo, el hombre merece el castigo. Entonces tiene que haber ahí una manera, ¿verdad? Si es posible, pásame esa copa, dijo Jesús. Sin embargo, es la única manera. ¿Cómo? Que el Hijo de Dios pague por todos nosotros. No otro Adán, sino el segundo Adán, el más superior Adán, el correcto Adán. Y entonces, como digo, no podemos comparar uno con el otro, pues uno es Dios. O sea, uno tiene todo nuestro interés. A Adán le importó nada que iba a pecar él y todos sus hijos de ahí en adelante iban a estar peleados con Dios. A él no le importó, él pensó nada más en él. Cristo no pensó en él, Cristo pensó en nosotros. Ahí podemos seguir, es otro estudio en sí, pero es muy, muy impactante para mí el ver estos textos ya detenidamente. En el turno de la hermana Rosa, se lo voy a leer para completar eso. Voy a leer en esta versión. El versículo 15 dice: pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios, pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Señor, gracias por tu misericordia, gracias porque estás con nosotros, gracias porque en tu palabra podemos ver la misericordia en cada una de nuestras vidas. Encomendamos, Señor, cada familia de esta iglesia, Señor, en tu misericordia, para que tu bendita gracia de Jesucristo siga abonando, Señor, en nuestro ser, en nuestra familia, en nuestros hijos. Los encomendamos, Señor, para que ya no haya más atracción a lo malo, sino que abunde la atracción hacia Cristo Jesús. Ponemos nuestras peticiones delante de ti, Señor, de toda la iglesia, toda la comunidad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Redentor.